El aroma de especias exóticas en el bajo hogar de 100 conversaciones alienígenas llenaba el bar tenuemente iluminado ubicado en las afueras de un bullicioso puerto espacial. El establecimiento atendía a los vagabundos, mercenarios y aquellos con historias que contar en una mesa desgastada de la esquina. Dos figuras estaban encerradas en uno de esos intercambios. Uno era un cazador veterano con escalas que brillaban bajo la luz tenue. Hacía un gesto enfático mientras contaba una historia. Su compañero, un joven alienígena con ojos ampliamente luminosos, se inclina con entusiasmo, completamente absorbido por la emocionante narrativa del depredador más letal de la galaxia. El preciso aroma del ozono permanecía en el aire mientras el Tra apretaba su agarre en el rifle de plasma. Su suave zumbido era una contraparte del bajo gruñido que resonaba a través de las ruinas cubiertas de vegetación. Un cazador experimentado Cetra llevaba las cicatrices de incontables expediciones a través de los márgenes del espacio explorado. Brillaba en sus antebrazos blindados atrapando la tenue luz del sol que se filtraba a través de los restos destrozados de la estructura que alguna vez relucía su cantera conocida solo por los códigos de clasificación. Era esquiva. La cacería se había extendido durante semanas, serpenteando a través de un denso follaje y una arquitectura desmoronada y desconocida. Este remoto mundo, una mota en los mapas galácticos llena de vida. Pero su presa había desaparecido como un fantasma, se había visto obligado a confiar en sistemas de rastreo obsoletos. La presa tenía un don para la interrupción tecnológica. Un crujido atrajo su atención mientras la pista giraba alrededor. Hubo un destello de movimiento en el marco destrozado del edificio. El destello de algo fuera de lugar en el mundo cubierto de maleza, disfrutando de las vistas. Su voz, un silbido entrecortado, mal transmitido en el aire humorado humano. Este mundo es mucho más peligroso de lo que imaginas. Muéstrate el silencio colgaba espeso a su alrededor. Zra siseó con disgusto. Su paciencia se estaba agotando, y la emoción de la persecución se había disipado hace mucho tiempo. Estas criaturas estaban demostrando ser excepcionalmente inteligentes, también inteligentes. Una fría sensación de inquietud se instaló en sus entrañas en la mayoría de las cacerías. Él era el depredador máximo. Ahora los roles se sentían extrañamente invertidos. Un chasquido de una ramita lo hizo girar, pero era solo una criatura nativa reptil y desapareciendo en un hueco en la paired. Derrumbada, Sara gruñó con frustración. ¿Estaba jugando con él? Tal vez estas criaturas se deleitaban con la persecución en sí misma, un pensamiento escalofriante. El gruñido bajo retumbó de nuevo a través de las ruinas. Cada vez más fuerte, llevaba el instinto del cazador, una advertencia que de alguna manera se mezcló con una diversión sombría. Serra. Entrecerró sus 4 ojos. Este no era un animal. Su presa tenía una astucia que excedía por mucho a los depredadores brutales con los que normalmente lidiaba. Una extraña sensación de hormigueo se deslizó por su columna y siseó de nuevo más fuerte. Esta vez. «Revélate, cobarde». Activó su escáner térmico esperando una firma para marcar su objetivo. El dispositivo parpadeó y vaciló, lleno de formas caóticas indistintas. Lo que fuera que estuviera cazando, estaba protegido de su tecnología, desdibujándose a la perfección con el calor natural de la jungla. Frustró la pista. Bajó su escáner y presionó su agarre en el rifle de plasma. Bien, querían jugar a este juego, él se entregaría a ellos. CTR se adentró más profundamente en las ruinas. Sus botas blindadas crujieron contra los escombros. Sus sentidos se tensaron buscando cualquier movimiento sutil contra el exuberante fondo verde. Una sombra se movió. Sus reflejos, afinados a lo largo de una vida de cacerías, entraron en acción y giró el rifle de plasma hacia una columna desmoronada, pero fue simplemente un truco del follaje ligero. Una brisa humana caliente hizo girar la pista. Su impulso de maldecir en voz alta, su presa estaba ahí afuera burlándose y jugando con él. Su silencio era mucho más inquietante que cualquier rugido. Juró en silencio.
maldiciendo la arrogancia que lo había llevado a subestimar a estos seres. Sus informes iniciales los habían descartado por ser primitivos y dependientes de herramientas y armamento crudos e ineficientes. Cuán equivocado había estado. Ahora parecía que deliberadamente revelaron lo suficiente para atraerlo. Aquí, ocultando cuidadosamente sus verdaderas capacidades y explotando sus expectativas, Cetra siseó frustrado y cambió su peso. Su equipo de caza se siente incómodo en el aire saturado, otra ventaja táctica. Su alabanza parecía poseer su capacidad para adaptarse a este duro entorno. Era notable lo que sugería una profunda comprensión instintiva de los ritmos del planeta. Como si en Q un agudo chillido atravesara el aire sacándolo de sus pensamientos. No era un llamado animal, sino algo distorsionado y artificial. Estaba perdiendo esta batalla de ingenio. La rosa que se acercaba y gritó, y luego se cortó abruptamente. El repentino silencio era ensordecedor. Sra, 4 años, se esforzó por descifrar el susurro de las hojas y el susurro de las vides. Había algo moviéndose a su alrededor. El escáner térmico chisporroteó, dejando solo débiles rastros de calor que se materializaron y luego desaparecieron. Un bajo golpe hizo eco detrás de él. Fue seguido por un susurro metálico y un agudo dolor en su costado. Cetra, Whirled Rifle de plasma, ardiendo, disparando ciegamente. En la densa maleza, el perno incineró un helecho gigante. El aire se llenó con un olor acre de planta quemada, de manera que logró un golpe menor, y luego una extraña vibración zumbante resonó desde el suelo bajo sus botas blindadas. El pánico se encendió y luego fue reemplazado abruptamente por una ola de fría desorientación. Las rodillas de ZTR doblaron y dejaron caer su rifle traqueteando en la piedra cubierta de musgo. La confusión lo invadió. Sus extremidades se sentían pesadas, insensibles e inquietantes. El entumecimiento se arrastró por sus piernas, y su aguda percepción atenuó los sonidos de la jungla. El susurro de las hojas, los distantes llamados de criaturas extrañas se estaban desvaneciendo en un zumbido apagado a través de la neblina. Vio una forma emerger de las densas sombras, una silueta contra el verde vibrante. No era una criatura de este mundo alto, por pedal moviéndose con inquietante familiaridad. Incluso con el borrón que se arremolinaba, él reconoció el propósito deliberado en él. Paso este era su cazador. Una oleada de adrenalina arrasó el entumecimiento progresivo. Con una estocada desesperada, el pista alcanzó su arma, caída solo para verla pateada. Fuera de alcance por una bota primitiva desgastada, la silueta se agachó en foco. Un rostro. Lo miró fijamente, joven, curtido con sorprendentes ojos brillantes y una mandíbula apretada. La criatura, no el cazador sonoro levemente revelando dientes desgastados desparejos. Hiciste esto demasiado fácil. Una voz áspera pero extrañamente familiar llevó los ritmos guturales que habían estado rondando el tranquilo sistema durante la cacería. Sra, siseo desafiante, luchando contra la parálisis que ahora se apoderaba de su cuerpo. Entero. No te preocupes. La figura se arrodilló. Su sonrisa era casi burlona. Se desvanecerá pronto. Tenemos que asegurarnos de que nuestro premio se mantenga vivo para el transporte. No es así. La criatura habló con un acento extraño. La pista no pudo completamente. Lugar otra figura emergió de las sombras, esta portando un rudimentario dispositivo de metal y cables, le metió a Dart en él. Sarge el otro. El Sarge ascendiendo. Estará fuera por unas horas más. Justo lo que necesitamos. Los ojos de Z-Track se abrió de horror. La comprensión. Lo tratar como un golpe físico. Había juzgado mal. Todas estas criaturas no eran los seres primitivos de los informes de inteligencia obsoletos. Eran algo mucho más peligroso, pacientes, maestros implacables del camuflaje y el engaño tecnológico, y ahora él era su presa. Las figuras se acercaron, sus contornos se difuminaron, mientras la oscuridad se arrastraba en los rincones de la visión de ZTR. Su equipo de caza, una vez orgulloso,
Fue despojado dejándolo vulnerable y expuesto. El pánico luchó con una frialdad progresiva, mientras alzaban su cuerpo inerte sobre su hombro. El suelo estaba inclinando la jungla, disolviéndose en un remolino de verde. Vibrante y negro desvanecido su unidad tranquila, arrancó la última conexión con su mundo, cortó un último pensamiento, atravesó su conciencia desvanecida. El depredador más letal de la galaxia. No era una bestia gruñona o una raza tecnológicamente superior, eran estas criaturas ingeniosas e implacables de un planeta remanso subestimado. El mundo se volvió a enfocarse lentamente, como despertar de una pesadilla. La cabeza de Kra palpitaba, y su cuerpo se sentía rígido y dolorido. Sus sentidos regresaron en oleadas agonizantes, el duro resplandor de las luces artificiales, el olor esterilizado del antiséptico y el murmullo constante de voces desconocidas, parpadeó contra el brillo luchando por dar sentido a su entorno. Se tumbó en una estrecha mesa de metal atada con gruesas correas que se clavaban en la carne escamosa. Barrera translúcida pulsó sobre él un campo de energía brillante, que zumbaba con un tono amenazador bajo voces. Resonaban por la habitación, su idioma una cacofonía de clics, gruñidos y silbidos que hicieron que su dolor de cabeza se intensificara. Serra se esforzó por descifrar su significado, pero las palabras permanecieron frustrantemente fuera de alcance. De repente una voz diferente atravesó la guarida. Era el barítono áspero del joven cazador de la jungla, solo que ahora era claro, nítido y libre de las distorsiones extrañas. La voz habló con un lenguaje, la pista reconoció el estándar galáctico. Buenos días o lo que sea que pase por mañana en tu mundo natal, has estado fuera por algunos ciclos. ¿Cómo te sientes? No intenta moverse por ciertas, esas restricciones son bastante robustas. El cazador se materializó desde la periferia de la visión de Serra, todavía vestido con el atuendo más elegante de la jungla, pero ahora moviéndose a través de una cámara estéril, tecnológicamente avanzada. El sonoro. Riley, no exactamente. El paquete de bienvenida que estabas esperando. Me imagino, el tra. Gruñó el sonido áspero en su garganta, se escondió Fieldly contra las ataduras, su miedo ahora eclipsado por la furia ardiente. Vas a pagar por esta criatura, Hunter. Simplemente se rió entre dientes, palabras atrevidas, considerando tu posición. Seamos realistas, aquí una pista, tu pequeña expedición, ya no. Se trata de curiosidad científica, ¿o sí? Recogimos esas transmisiones, discusiones sobre la potencial militarización de nuestra biología, la venta de derechos de caza en nuestro planeta. Sacudió la cabeza, no va a suceder incredulidad mezclada con fury. Espiaste nuestras comunicaciones privadas. El cazador lo miró con frank diversión. Nosotros, amigo, tú invadiste nuestra casa armada hasta los dientes, listos para convertirnos en trofeos. ¿Qué esperabas, equipo? Galletas. Este mundo está catalogado como deshabitado, escupió Cetra. La sonrisa del cazador se desvaneció, las obsoletas regulaciones más preocupadas por las ganancias que por la realidad. Hemos estado aquí mucho más tiempo de lo que reconocen tus gráficos. Se inclinó hacia adelante, una intensidad inquietante, reemplazando la burla anterior, y haremos lo que sea necesario para proteger nuestro hogar, Zrafur. Corazones martillados ante las palabras del cazador, su mundo se desdibujó con la repentina comprensión del colosal error de cálculo que había cometido. Estas criaturas no eran primitivas ni dóciles, poseían un ingenio y una feroz determinación que superaba con creces a cualquier especie que había encontrado. Antes era la comprensión de un cazador que se había convertido en el cazado. La habitación quedó en silencio, el peso de las palabras del cazador colgando pesado en el aire. El pánico estalló de nuevo, una cruda realidad de su posición, hundiéndose sin opciones, y abrumando la pista, encontró que su desafío daba paso a un frío miedo. ¿Qué me va a pasar?, preguntó, forzando sus palabras a pasar la constricción en su garganta.
El cazador pareció considerar su respuesta honestamente. Aún no lo sé. Te llevarán a cabo y te estudiarán tal vez algunos de esos científicos ansiosos en casa. Pagarán generosamente por un espécimen vivo. Se encogió de hombros. Hay opciones. Esto es bárbaro. Sra siseó su voz. Un mero susurro. Ahora el cazador rió. Un ladrido amargo. Dice, el que vino a nuestro mundo para cazarnos, considéralo una lección de perspectiva. Se puso de pie, alejándose de la mesa. Descansa un poco, cazador, dijo con una gran ironía. Tenemos mucho más que discutir cuando te sientes más cooperativo. Serra observar al cazador alejarse de la vista, las luces estériles brillando en su espalda, que se alejaba el campo de energía sobre él. Vibraba atrapándolo con la misma eficacia que cualquier jaula. Los sonidos de una instalación alienígena se arremolinaban a su alrededor, una burla de la libertad que tal vez nunca volvería a poseer. Cerrado los ojos, su mente corrió, buscando rutas de escape pero encontrando solo muros rígidos de imposibilidad. El depredador había visto su última cacería. Ahora Citra se enfrentaba a un tipo diferente de supervivencia, como cautivo de los seres más subestimados y más peligrosos de la galaxia. Los ciclos se fundieron entre sí, y el tiempo se deformó en una neblina interminable dentro de las instalaciones que Stark confinó. Sra era una criatura de acción, un cazador. Este confinamiento, este escrutinio constante y la experimentación socavaron su... Las criaturas eran en esencia meticulosas. Estudiaban su biología, mapeaban sus reflejos, probaban sus límites, siempre empujaban, siempre analizaban, le hablaban en fragmentos, revelando vistazos de su mundo, vastas ciudades, redes globales y armamento que superaban todo lo que Cetra había encontrado. Era una comprensión horripilante. Toda su especie los había subestimado tan profundamente. Había facciones entre los cazadores, algunos como el cazador más joven cuya voz áspera todavía atormentaba. Atrae sueños, parecían decididos a preservar el secreto de su mundo. Otros hablaban de represalias por explotar el conocimiento obtenido de su cautivo para ataques preventivos contra futuras amenazas en los momentos de silencio, cuando lo dejaron solo con el zumbido del campo de energía arriba y sus propios pensamientos llenos de miedo. Citra comenzó a comprender el verdadero ingenio de ellos. No solo habían sobrevivido en este mundo, sino que se habían adaptado, prosperado. Se habían convertido en sus depredadores AP, sus tácticas en la jungla reflejadas. Su estrategia más amplia: atraer al enemigo para revelar una pizca de fuerza y explotar su exceso de confianza. Vergüenza ahora hacia él entrelazada con una admiración a regañadientes, pero debajo de todo eso, una chispa de supervivencia parpadeó. Él era un espécimen, ahora una fuente de datos, pero eso era todo lo que era para ellos. No entendían: un espíritu de cazador, incluso encadenado, nunca podría ser verdaderamente extinguido. La oportunidad llegó inesperadamente, un lapso en los protocolos de seguridad, una distracción momentánea de sus guardias C-Track, perfeccionado por incontables cacerías, lo reconocido al instante. A pesar de los meses de cautiverio, sus instintos se mantuvieron agudos. Con una oleada de fuerza, alimentada por la desesperación, se lanzó contra las ataduras. El dolor desgarró sus músculos cuando se desgarraron, pero las correas cedieron. Sra tropezó su cuerpo debilitado por el desuso. Luego almorzó hacia el panel de control al lado de la mesa. Los técnicos reaccionaron al instante, sus gritos resonando a través de la habitación. Sonó una alarma. El duro e insistente Sra golpeó con el puño escamado el panel, enviando una ráfaga de chispas a través del delicado circuito. El campo de energía parpadeó, vaciló y finalmente desapareció. Él era libre. El caos estalló. El personal de seguridad entró en la habitación blandiendo armas elegantes y desconocidas. Cetra rugió un desafío primitivo y se abalanzó sobre la figura más cercana. Sus garras rastrillaron contra la armadura y arrancó un arma de las manos sobresaltadas que palpitaba en sus empuñaduras, disparando rayos de energía sobrecalentada que abrió agujeros en las paredes estériles. El espacio confinado se convirtió en una mezcolanza de violencia.
Cetra luchó con la ferocidad de una bestia acorralada, alimentada por la ira, reprimida durante mucho tiempo del cazador convertido en presa. Su cuerpo, debilitado por el confinamiento, encontró una reserva final de fuerza, pero las criaturas eran muchas implacables. Anderra sabía que sus armas eran mucho más letales que su improvisada. La explosión lo golpeó en el hombro y sintió un dolor abrasador que se irradiaba por su brazo. Se tambaleó. La visión se volvió borrosa y luego una figura compacta y poderosa lo derribó al suelo. Era el joven cazador Sarge, como lo llamaban los demás. Lucharon enzarzados en una lucha desesperada contra el fondo de disparos y gritos. El final llegó rápidamente, brutalmente, un destello de luz cegador, una sacudida final de dolor agonizante. Entonces, Blissful Oblivion, Cetra, el cazador que subestimó al depredador más letal de la galaxia, yacía sin vida en el frío piso de metal. Su muerte serviría como un duro recordatorio de que estas criaturas nunca más debían ser tomadas a la ligera. La habitación quedó en silencio. El veterano cazador, opaco bajo las tenues luces del bar, tomó un largo trago de su bebida. Una quemadura aguda fue una distracción cálida de la infame historia de Cetra. Su compañero, un alienígena más joven con ojos muy curiosos, finalmente rompió el silencio para que nunca descubrieras de qué mundo eran estas criaturas. El veterano cazador resopló con un sonido de calificación áspera. No, admitió que eran meticulosos. No quedó rastro. Es como si ellos y el mundo se hubieran desvanecido en el aire. Hizo girar el líquido ámbar en su vaso y, honestamente, tal vez sea por eso. Los mejores seres así dan menos miedo pensar en ellos como una leyenda acechante en lugar de una realidad aterradora ahí fuera en la inmensidad del espacio. El joven alienígena se estremeció. Una historia de fantasmas que contarles a los jóvenes. Aceptado. Tomó un sorbo cauteloso de su propia bebida más suave, pero aún desearía saber su nombre. Esta raza de cazadores. El cazador mayor se rió entre dientes con un sonido oscuro y sin humor. ¡Oh, su nombre! Es simple, en realidad solo nos equivocamos. Todos estos años se inclinó con un brillo conspirador en sus ojos multifacéticos. Se llaman a sí mismos humanos,